5 mitos que normalmente escuchamos sobre la inflación. La inflación ya mostró su fea cabeza, pero desde que la misma se presentó como el monstruo que es, por alguna razón, quienes gobiernan trataron de convencernos de que no era un problema porque era solo un fenómeno temporal causado por el coronavirus. Como si un virus pudiera hacer que la oferta monetaria aumentara. Pero ahora, la narrativa de la inflación transitoria está muerta, ya no hay ramas para que esta ridícula narrativa se agarre. La nueva estrategia ahora es convencernos de que el aumento de los precios es bueno para nosotros y para la economía en general. Está en nosotros decidir la veracidad de ese argumento. La verdad es que los gobiernos necesitan inflación ya que la inflación es un impuesto. La gente cree que solo pagamos más impuestos si los gobiernos aumentan los mismos. Esto no puede estar más lejos de la realidad. Lo repito, la inflación es un impuesto y, a los gobiernos les conviene que haya inflación, ya que así pagamos más impuestos sin saber que pagamos más impuestos. La inflación depende de la impresión de dinero de los bancos centrales para respaldar su estrategia de presupuesto de préstamos y gastos. Sin la actividad inflacionaria de los bancos centrales, los gobiernos no podrían financiar su hábito de gasto fuera de control. Pero los políticos no quieren que sepas que te están imponiendo un impuesto inflacionario, por lo que perpetúan todo tipo de mitos sobre la inflación para tratar de hacerte sentir mejor al respecto. Estos son los 5 mitos sobre la inflación que nos hacen creer, pero que debes rechazar. Mito 1. La inflación simplemente está aumentando los precios. Este mito redefine efectivamente la inflación. Cuando los analistas, políticos y expertos hablan de inflación, generalmente se refieren al aumento de los precios al consumidor medido por el índice de precios al consumidor. Pero esto es un síntoma de inflación. La inflación en sí misma es un aumento en la oferta monetaria. Si la oferta monetaria aumenta y el número de bienes y servicios se mantiene relativamente estable, tienes más dólares persiguiendo la misma cantidad de cosas. Eso significa que los precios aumentan a medida que los consumidores ofertan la cantidad limitada de cosas con sus dólares adicionales. En pocas palabras, el aumento de los precios no es inflación en sí misma. Son causadas por la inflación. Los gobiernos modificaron la definición para adaptarla a sus propósitos. La definición convencional que se escucha hoy en día no es más que propaganda gubernamental. Es una forma de ocultar su responsabilidad por el aumento de los precios. Y esta redefinición de la palabra hace posible estos otros mitos. Mito 2. El aumento de los salarios causa inflación. No tienes que preocuparte por la inflación. Los precios están subiendo porque sus salarios están subiendo. La presión salarial está causando inflación. Este mito lo tiene completamente al revés. El aumento de los salarios es un signo de inflación, no una causa. Después de todo, un salario es simplemente un precio, el precio de la mano de obra. Y como ya se ha explicado, el aumento de los precios es un síntoma de inflación. Los salarios aumentan en un entorno inflacionario, pero por lo general van a la zaga de los precios de los bienes y servicios. Incluso si aceptas la definición convencional de inflación, este mito no es más que una tautología. En efecto, usted está diciendo que el aumento de los precios está causando el aumento de los precios. Esto no tiene poder explicativo. Mito 3. La inflación es causada por los altos precios del petróleo. Los precios del petróleo se han disparado significativamente este año. Y el aumento de los precios de la energía se filtra a través de la economía. Cuando los costos de energía son altos, aumenta el costo de producción y transporte y, por lo tanto, el costo de los bienes. Pero, una vez más, un ejemplo de inflación no puede causar inflación. Los precios altos no causan precios altos. La pregunta que debe hacerse es, ¿por qué ha subido el precio del petróleo junto con el precio de todo lo demás? Claro, hay algunas políticas de políticos poderosos que han ejercido presión sobre los precios del petróleo. Y hay dinámicas de oferta y demanda. Pero hay que profundizar más para encontrar la causa raíz cuando se ve un aumento general de los precios en todos los ámbitos. Es la expansión de la oferta monetaria. Como dijo Milton Friedman, la inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario. Mito 4. El crecimiento económico causa inflación y eso es bueno. Esta es una mentira perniciosa contada por políticos y banqueros centrales que no quieren tomar calor por la alta inflación. En realidad, el verdadero crecimiento económico tiende a empujar los precios hacia abajo. A medida que aumenta la productividad y avanza la tecnología, las empresas pueden producir más por menos. Los precios bajan. El crecimiento económico aumenta el número de bienes y servicios disponibles. Esto tiene un efecto deflacionario, no inflacionario. Basta con mirar los precios en los sectores de alto crecimiento en comparación con los sectores de bajo crecimiento. Los precios de las computadoras, los teléfonos inteligentes, el entretenimiento en el hogar y otros sectores de alto crecimiento han disminuido significativamente en las últimas décadas. Mientras tanto, el estancamiento de sectores como la educación,
la energía, la atención médica y los alimentos se ha visto un aumento constante de los precios. Una vez más, la inflación general de precios ocurre cuando tienes más dinero persiguiendo la misma cantidad de, o menos, cosas. Esto es exactamente lo que sucedió durante la pandemia. La producción se detuvo cuando los gobiernos cerraron las economías. Mientras tanto, la Reserva Federal en Estados Unidos imprimió billones de dólares de la nada, y el gobierno federal los derramó sobre los consumidores. Los estadounidenses dejaron de producir pero siguieron gastando. Eso es más dólares persiguiendo menos cosas. Y esto no es bueno para ti. Cuando los precios de todos los bienes y servicios aumentan, eso se traduce en un mayor costo de vida, y una menor calidad de vida para todos. Mito 5. Las bajas tasas de interés causan inflación. Esto se está acercando a la verdad, pero no está del todo ahí. Las tasas de interés son el precio del dinero. El tiempo también es un factor en las tasas de interés. Pero esta simple explicación funciona para nuestros propósitos. Más específicamente, en el sistema monetario, las tasas de interés son el precio del crédito. En un mercado libre de manipulación de los gobiernos y de los bancos centrales, las tasas de interés subirán y bajarán en función de la demanda de dinero. Cuando la gente quiere gastar y hay una gran demanda de crédito, las tasas de interés aumentarán. Esto desalentará los préstamos y fomentará el ahorro. Si hay un exceso de ahorro, las tasas de interés caerán. Esto incentiva el endeudamiento y desincentiva el ahorro. En un mercado libre, las tasas de interés encontrarán su propio equilibrio y se ajustarán junto con la economía. Aquí está el truco: no vivimos en un mundo libre de la manipulación de las tasas de interés por parte de los gobiernos y los bancos centrales. Los bancos centrales juegan con las tasas para estimular la economía en tiempos de crisis. Las tasas de interés artificialmente bajas contribuyen a la inflación. Incentivan el endeudamiento excesivo. En un sistema bancario de reserva fraccionaria, esto significa creación de dinero. Y como sabemos, un aumento en la oferta monetaria es la verdadera definición de inflación. Esto conduce a asignaciones erróneas de recursos y distorsiones en la economía. Y, por supuesto, el aumento de los precios. Conclusión final. Todos estos mitos se perpetran para engañarte, y hacerte pensar que la inflación no es realmente un problema, e incluso si lo es, realmente no hay nada que nadie pueda hacer al respecto. Este es el mito definitivo. Hay algo que el gobierno y el Banco Central pueden hacer al respecto: dejar de crear dinero de la nada. Aquí está la verdad de la inflación. Un aumento general en los precios siempre es causado por un aumento en la oferta de dinero en relación con el número de bienes y servicios disponibles en la economía. No comas cuentos.